Buenas noches, estimados doctores. Damos inicio a la sexta sesión programada. Doctor Rubén, muy buenas noches, bienvenido, por favor. Gracias, doctor Henry. Buenas noches con todos nuevamente. Eh, Bien, en esta oportunidad ya creo que es la sexta y última sesión que me ha tocado para terminar el análisis de la antijuridicidad y luego pasar también a tocar el tema de la culpabilidad, en esto de la que es la teoría del delito. Nos habíamos quedado en la sesión anterior haciendo un recuento de la teoría, de esta famosa mentada teoría del delito que tiene su base en un comportamiento humano voluntario. Ya hemos señalado también qué se entiende por comportamiento humano voluntario y cuáles son las circunstancias que excluyen este comportamiento para pasar luego al análisis de la tipicidad. En el ámbito de la tipicidad, que es una cualidad de la conducta humana voluntaria, que está en que el ser justamente el estar subsumida o poder ser subsumida en un tipo penal concreto. Solo tocamos el tema de la imputación objetiva, puesto que el análisis de los elementos del tipo, el análisis de los elementos del tipo objetivo, del tipo subjetivo, como una especie de, digamos, como un tratamiento que antes se daba por cada delito, no sería prudente en atención a que lo más importante ahí era la imputación objetiva. Dijimos que el comportamiento humano voluntario es típico cuando calza, se subsume en un tipo penal concreto: robo, homicidio, lesiones, lavado de activos, pertenencia a una organización criminal, artículo 317, banda criminal, artículo 317-A, entre otros, ¿verdad? Y si el comportamiento humano voluntario es típico, ya la tipicidad es un indicio, ¿no? Nos da un humo, una alerta, una clarinada de que esa conducta es ilícita. Es decir, que no encuentra una justificación en el ordenamiento jurídico. Dijimos en la sesión anterior de que la principal causa de justificación es la legítima defensa, ¿no? Ahí donde hay una agresión ilegítima, yo puedo defenderme lesionando bienes jurídicos y esa lesión no me será atribuida penalmente a mí. No me corresponderá porque estoy actuando bajo la legítima defensa como una causa de justificación. En la sesión anterior en la sesión anterior dijimos cuáles son los presupuestos, los requisitos ineludibles para actuar en legítima defensa. Y uno de ellos era justamente que tengo que defenderme ante quién, ante una agresión ilegítima. Necesito tener para defenderme una agresión ilegítima. Si no hay agresión ilegítima, no hay legítima defensa, ¿no? Alguien tiene que agredirme y tiene que agredirme de manera ilegítima. El segundo presupuesto era el medio empleado, la necesidad racional de un medio empleado para impedir la agresión o aminorar sus efectos, para impedir o rechazar esta agresión. Y el tercer requisito es que yo no haya provocado suficientemente esta agresión, ¿no? El tercer requisito es falta de provocación suficiente. Es decir, el tercer requisito para la legítima defensa es que no exista una provocación suficiente. Por tanto, si yo provoco y no provoco de cualquier manera, sino provoco suficientemente que el sujeto me agreda, no habrá ilegítima defensa. Si yo lo lesiono, lo mato, no voy a operar en legítima defensa porque no se cumpliría con el tercer presupuesto. Pues ahora nos toca hablar del estado de necesidad justificante como el segundo mayor, es una causa de justificación bastante utilizada, ¿no? La más importante luego de la legítima defensa. ¿Qué se entiende por estado de necesidad justificante, ¿no? Si la legítima defensa tenía por finalidad la protección del derecho, ¿no? Y por tanto ahí no hay una ponderación de bienes jurídicos, porque yo puedo incluso terminar agrediendo un bien jurídico de mayor valor que el que estoy defendiendo en legítima defensa. Dijimos el caso de la mujer que dispara a su potencial e inminente violador. Es decir, la mujer solamente tiene un arma o un cuchillo para defenderse ante una inminente violación y hiere al agresor o lo mata. Entonces ahí estamos sacrificando, estamos lesionando un bien jurídico de mayor valor, vida, que el bien jurídico, en este caso la libertad sexual o la indemnidad sexual, de ser el caso de la agraviada. Sin embargo, diríamos ahí que la mujer ha actuado en legítima defensa. Entonces, en la legítima defensa no existiría, o no, su fundamento no es la ponderación, independientemente de que el bien jurídico lesionado o sacrificado tenga mayor valor que el bien jurídico que se busca proteger. En legítima defensa da lo mismo.
En legítima defensa da lo mismo que el bien lesionado sea de mayor valor, porque el principio fundamental de la legítima defensa es la primacía del derecho. Es decir, tengo que defender mi derecho ante una situación injusta. En una persona que actúa en legítima defensa es una persona que se ha abandonado, ha traspasado los límites del ordenamiento jurídico, se ha retirado del ámbito protector del derecho, se está digamos, inmiscuyendo un ámbito que no está protegido, abarcado por el derecho, y por tanto eso da pie a que uno está renunciando a la protección del derecho. Cuando uno se extralimita, se sale del marco de lo permitido, pasiblemente puedes incurrir en una conducta antijurídica y por tanto el agraviado está facultado para lesionar tus bienes jurídicos, ¿no? Legítima defensa. Te pueden matar por defender tu hogar, por ejemplo. Te pueden matar si, ante una persona que está siendo atacada por un presunto violador, ¿no? Pero si en la legítima defensa el principio fundamental es la primacía del derecho, en el estado de necesidad justificante necesariamente tiene que haber una ponderación de intereses, ¿no? En el sentido de que en el estado de necesidad sí hay una ponderación, a diferencia de la legítima defensa. Aquí estoy ponderando el bien jurídico de mayor valor que se va a salvar por encima del bien jurídico de menor valor que se va a sacrificar. Y el ejemplo típico que planteamos en la sesión anterior era el supuesto en el que, por ejemplo, yo estoy siendo perseguido por un sicario. A mí me van a matar y no tengo mejor alternativa que eh, protegerme, digamos, romper la cerca de mi vecino, ingresar a su vivienda y protegerme, ¿no? En estas circunstancias, la conducta que he cometido es un delito de daños y un delito de violación de domicilio, y si bien es una conducta humana voluntaria típica, no será antijurídica porque hay una causa de justificación, el estado de necesidad justificante. Es decir, yo he tenido que primar, he sacrificado un bien de menor valor, patrimonio, por encima del bien jurídico vida, que es el que va a terminar siendo protegido en ese caso en concreto, ¿no? Entonces, el estado de necesidad justificante tiene ese fundamento, ¿no? El principio de ponderación. Hay que ponderar en ese caso cuál es el bien jurídico de mayor valor que se va a proteger por encima de un bien jurídico de menor valor que es el que se va a sacrificar. Vamos a avanzar rápidamente aquí. El fundamento, como les he mencionado, del estado de necesidad justificante es el interés preponderante. Luego se excluye la antijuricidad por la necesidad de la lesión en relación a la menor importancia del bien que se va a sacrificar y la mayor importancia del bien que se va a salvar. En este caso, mi vida prima antes que el derecho al patrimonio, ¿no?, del vecino a quien le he roto la cerca, o el derecho a la inviolabilidad del domicilio de la casa del vecino donde yo me tuve que ingresar para protegerme. En el estado de necesidad justificante, a diferencia del otro estado de necesidad que es el exculpante, en el estado de necesidad justificante, como ustedes ya lo pueden advertir, hay una diferencia notable, y es que en este estado de necesidad justificante pueden entrar a tallar cualquiera de los bienes jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico. No existe un números clausus de bienes jurídicos que puedan entrar en ponderación. Aquí cualquier bien jurídico puede entrar en ponderación. Sacrifico un interés de menor valor que el interés que voy a salvar. O sea, el interés sacrificado o el bien jurídico sacrificado o, digamos, lesionado, afectado, va a ser de menor valor que el bien jurídico que voy a salvar en ese caso en particular, ¿no? Por ejemplo, yo puedo atacar un animal peligroso, el sujeto que se ve atacado por un animal peligroso que para salvar su vida destroza un armario con el objeto de sustraer un arma de fuego. Entonces, yo he destrozado un bien, en este caso el armario, para sacar un arma y defenderme de este ataque de un animal, ¿no? Entonces, la vida prima por encima del patrimonio en ese caso en concreto. El fundamento, repito, es el interés preponderante, ¿no? La acción salvadora como medio más adecuado para alcanzar un fin legítimo. Pero a diferencia del estado de necesidad justificante en donde cualquier bien jurídico puede ser ponderado respecto de otro, en el estado de necesidad exculpante que se analiza, repito, a nivel de la culpabilidad, los bienes jurídicos son del mismo valor. No existe una ponderación. Se va a sacrificar en el estado de necesidad exculpante, repito, se va a sacrificar un bien jurídico de igual valor que el salvado.
Y acá el ejemplo típico es de la tabla de carneadas, ¿no? El ejemplo típico del náufrago que mata a otro, pues la tabla de madera que los está soportando a los dos solamente puede resistir el peso de un náufrago. En esta circunstancia, digamos, en ese estado de necesidad, en esa situación de peligro, en donde hay dos náufragos y solamente en la tabla va a soportar a uno, el que yo mate a otro, digamos, representa una conducta típica, representa una conducta antijurídica porque no hay ninguna justificación en ese acto homicida. Sin embargo, yo no seré responsable penalmente porque no se me podía exigir en esa circunstancia una conducta arreglada a derecho. ¿Por qué? Porque estoy arropado bajo la causal, la eximente del estado de necesidad exculpante. Era vida contra vida. En ese contexto, cuando es vida contra la libertad o vida e integridad física, porque solamente tres bienes jurídicos pueden entrar a tallar en este estado de necesidad exculpante, que es la vida, la integridad física o la libertad. El derecho no me puede exigir un comportamiento arreglado, un comportamiento conforme a las normas, no, porque el derecho penal nunca va a exigir héroes. ¿No? Si a una persona promedio no se le puede exigir en ese contexto caótico el morir para evitar, para no matar a otro, sino que entre la vida del sujeto y la vida del otro, si uno prefiere su propia vida y mata al otro náufrago, no se le va a hacer penalmente responsable, porque ha actuado bajo un estado de necesidad exculpante, es decir, ha primado su vida por encima de la vida del otro. Y ahí el derecho no se le puede exigir en ese contexto a una persona que actúe conforme a derecho, es decir, que se sacrifique. No se le podría exigir porque ni un ciudadano promedio podría actuar de otra manera que no sea matando a esta otra persona o a este otro náufrago. Por tanto, el fundamento para un estado de necesidad exculpante, a diferencia del otro estado de necesidad, en el exculpante el fundamento es la inexigibilidad, ¿no? El orden jurídico no le puede exigir a ese náufrago que muera, ¿no? No se le puede exigir otra cosa que no sea matar al otro, ¿no? Por tanto, ahí no responderá penalmente. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda, digamos, defenderme de una situación de peligro en estado de necesidad justificante y por tanto mi conducta no sea ilícita? Los requisitos para el estado de necesidad justificante son, en primer lugar, tengo que encontrarme en una situación de peligro actual, real, inminente. No puede ser un peligro inventado, un peligro que me haya yo imaginado. No, no, no. Tiene que ser un peligro real. Por ejemplo, me están persiguiendo con un arma, un sicario para matarme. Hay un peligro real. El segundo requisito para que opere esta causal de justificación es que yo tenga que emplear una acción necesaria, o sea, el mínimo necesario, porque el artículo 20 lo señala así. Ante una situación de peligro tengo que actuar lo mínimo necesario. La acción necesaria es la acción prudente, razonable, sin cometer excesos. Y el tercer requisito es que yo sepa que estoy actuando en un estado de necesidad justificante. Es decir, tengo que tener conocimiento de que hay una situación de peligro que se cierne para mí y luego tengo que tener la voluntad o la intención de querer desplegar esta acción necesaria. Entonces, vayamos rápidamente a estos presupuestos. Situación, perdón, de peligro. Como en la legítima defensa, esta situación de peligro tiene que ser actual e inminente, ¿no? Por ejemplo, me están persiguiendo con arma para matar, ¿no? Yo estoy huyendo y por ahí, huyendo, lesiono o daño o afecto bienes jurídicos de terceros, ¿no? El peligro debe ser real, inminente, actual, tal y conforme en la legítima defensa. Cualquier bien jurídico, ojo, puede entrar en conflicto, puede entrar en una situación de peligro. El artículo 20 del Código Penal se refiere, por ejemplo, al artículo 20 que regula el estado de necesidad justificante, hace alusión a todos los bienes jurídicos. Señala primero la vida, señala primero la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico. Es decir, cualquiera de estos bienes jurídicos, cualquiera que exista en el remito jurídico, puede entrar en conflicto, en ponderación en un estado de necesidad justificante. El peligro debe ser inminente cuando la afectación de los bienes jurídicos sea de muy alta probabilidad, o sea, segura. Por ejemplo, que me van a matar. Es seguro porque me están correteando con un arma de fuego. Y resulta indiferente aquí si el peligro proviene de una persona, por ejemplo, el sicario que me está persiguiendo, o de la naturaleza, puede ser un peligro derivado de la sed, de la hambruna, etcétera.
Ante un peligro, una situación de peligro para mi persona, lo que yo hago es desplegar una acción necesaria. Es decir, que no haya un modo menos lesivo de evitar el mal que se cierne hacia mí. El artículo 20 del Código Penal señala un peligro actual e insuperable de otro modo. Cuando el Código señala e insuperable de otro modo, hace referencia justamente a la acción necesaria. Yo no puedo extralimitarme en esta acción para superar esta situación de peligro hacia mi persona. No puedo excederme, sino incurriría en responsabilidad penal, ¿no? Atenuada, pero igual responsabilidad penal. Si es posible incluso huir del peligro, debo hacerlo. ¿Por qué? Porque el código me lo está exigiendo. Tiene que ser un peligro actual e insuperable de otro modo, porque si puedo superar ese peligro de cualquier otra manera, entonces lo hago. Entonces huyo, supero este peligro, pero si no lo puedo superar, ahí sí recién opera esta causa de justificación. Y repito, el bien jurídico que se salva, el salvado, el bien jurídico protegido, el bien jurídico salvado, debe ser de mayor jerarquía, definitivamente. Debe ser más importante que el bien jurídico que estoy sacrificando. Repito, principio de ponderación de intereses en el estado de necesidad justificante. Ojo, a diferencia de la legítima defensa, en donde no hay ponderación. El principio de legítima defensa, repito, ese es la afirmación, la protección del derecho. Como pasó en el caso de ayer, de un estado de una legítima defensa putativa, en donde el sujeto pensó, en el caso español, o por ahí de repente podríamos armar una situación de legítima defensa putativa en donde uno puede suponer que hay una agresión ilegítima cuando no la hay. También puede ocurrir que la situación de peligro en el estado de necesidad justificante nunca se dé, nunca se ha dado, no se estaba dando en la realidad. Yo simplemente supuse erróneamente supuse que estaba ante una situación de peligro cuando nunca lo estuve. ¿Cómo se resuelven estos supuestos de estados de necesidad putativos cuando la situación de peligro no se da o un estado de necesidad incompleto cuando cualquier otro presupuesto del estado de necesidad justificante tampoco concurre? El artículo 21. El artículo 21 del Código Penal que habla sobre las eximentes incompletas. Aquí el sujeto responderá penalmente, pero con una responsabilidad atenuada. Por eso es que se aplica la eximente incompleta del artículo 21 del Código Penal, que como ya todos sabemos, a partir del Acuerdo Penario 1-2023 de diciembre del año pasado, la Corte Suprema indica que ese descuento por eximente incompleta, artículo 21, es del marco punitivo un tercio, el mínimo y el máximo, ¿no? A ese delito le vamos a, perdón, claro, a ese eximente incompleta se descuenta un tercio en el marco, en el extremo mínimo y máximo del delito en su marco abstracto, ¿no? Del tipo penal en concreto. Si es un homicidio, ¿no? Yo he matado en legítima defensa, en estado de necesidad justificante, pero en un estado de necesidad justificante por eximente incompleta, es decir, no concurren todos los presupuestos del estado de necesidad justificante, entonces yo responderé penalmente, pero por eximente incompleta del artículo 21. Es decir, si tenemos un homicidio con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, se descuenta un tercio al mínimo y al máximo, y a partir de ahí se gradúa la pena. Bien, con eso hemos terminado ya el estado de necesidad justificante como uno de los más importantes, una de las más importantes causas de justificación a nivel de la antijuricidad. Pero si no tenemos, ya hemos analizado las causas de justificación y no hay ninguna que justifique la conducta que yo he realizado, un comportamiento humano voluntario y típico, por ejemplo, he disparado contra otra persona y no hay nada que me justifique, no he actuado en legítima defensa, ni siquiera he tenido una situación de peligro como para actuar en estado de necesidad justificante, entonces tendremos a partir de ahí un injusto penal. Un injusto penal. Un injusto es una conducta típica y antijurídica. Hemos señalado que la tipicidad y la antijuridicidad son presupuestos de la conducta típica, de la conducta humana voluntaria, ¿no? Si la tipicidad y la antijuridicidad son características, son presupuestos, son adjetivos de la conducta humana voluntaria, porque se ha desvalorado esta conducta humana voluntaria para definir, para decir finalmente que es típica y antijurídica. Para la culpabilidad lo que se desvalora ya no es la conducta, en la culpabilidad se desvalora al sujeto, ¿no? Así como tampoco hay, digamos, no hay un sujeto
típico, ni hay un autor antijurídico, tampoco hay un hecho culpable. El análisis de la tipicidad y y la antijuridicidad es la conducta, pero cuando ya tenemos una conducta típica y antijurídica, es decir, un injusto penal, la culpabilidad ya no va a analizar ese injusto. La culpabilidad mira al sujeto, es decir, el desvalor, el reproche penal ya no es a la conducta, que ya está desvalorada. El reproche, la desvaloración, la calificación, el análisis que se va a hacer en la culpabilidad es al sujeto en sí, ¿no? Eso es lo que veremos en la culpabilidad y acá tenemos una pequeña diapositiva para poder ilustrar este tema. Vamos a ver. Bien, como estaba señalando el día de ayer, la culpabilidad es este filtro de la teoría del delito que analiza al sujeto y ya no a la conducta, ¿no? Hay diversas teorías de la culpabilidad, ¿no? Primero apareció una concepción psicológica de la culpabilidad, luego una concepción normativa y finalmente una concepción puramente normativa del finalismo. Pero lo más importante es esto. No vamos a pasar esto porque ya hemos analizado estas teorías de esas visiones del derecho. Lo más importante es que la culpabilidad es imputar responsabilidad por un injusto, es decir, por una conducta típica y antijurídica a un individuo en base a la exigibilidad en un ámbito comunicativo, en atención a condicionamientos reconocibles en una determinada práctica social. ¿A qué me refiero? Culpabilidad es un concepto incluso que se puede utilizar en el ámbito coloquial. Por ejemplo, cuando un jugador de fútbol, ¿no? Hablando del ámbito de los deportes, ¿no? Del deporte del fútbol, ¿no? Si un jugador, a ver, doctores, si un jugador falla un penal y su equipo pierde a consecuencia de fallar el penal en el último minuto del partido, en el último falla un penal y su equipo pierde, pierde por fallar el penal. Diremos que ese jugador de fútbol es culpable de la derrota de su equipo, ¿no es así? Entonces, ese término culpabilidad se utiliza en todos los ámbitos, ¿no? Para entrañar algún tipo de reproche. En el ámbito del derecho, ese reproche, esa culpabilidad representa un reproche, una desvaloración de carácter normativo, de carácter normativo. ¿Y a qué me refiero? Está en el concepto de Villavicencio que acabo de leer, ¿no? El concepto de culpabilidad es desvalorar a un sujeto por parte del derecho porque el sujeto, el derecho, porque atendiendo a las circunstancias, al sujeto se le pudo haber exigido en ese momento en concreto una conducta conforme a derecho y en lugar de eso cometió el delito. Si al sujeto el ordenamiento jurídico le puede exigir, en el caso, en el contexto en el que se lleva a cabo el delito, se le podía exigir una conducta arreglada, una conducta conforme a derecho, y pese a ello el sujeto no lo hace, o sea, el sujeto en lugar de eso comete el delito, entonces diremos que ahí el sujeto actúa de manera culpable, ¿no? El sujeto será culpable, hay un reproche a la conducta, al sujeto en sí por no haber ajustado su conducta conforme a derecho, cuando podía haberse exigido una conducta arreglada al ordenamiento jurídico, ¿no? Pese a eso, no lo hizo. Entonces, ahí está el fundamento de la culpabilidad, el poder exigir al sujeto una conducta conforme a derecho, y no lo hizo, ¿no? Que el hecho antijurídico es de ser imputado a su autor es aceptado coincidentemente en la doctrina, sin embargo, existen diferencias en cuanto a la terminología. Bueno, algunos no consideran que sería prudente hablar de culpabilidad, sino de responsabilidad penal. La culpabilidad se puede confundir con el principio de culpabilidad, pero digamos, para estos efectos vamos a utilizar el término culpabilidad porque este ya está sentado en la doctrina, ha considerado que es más propio hablar de culpabilidad que de responsabilidad. Pero ¿cuál es la estructura de la imputación personal? Se acabo de mencionar, doctores, que el fundamento de la culpabilidad, el reproche al sujeto, es porque se le podía exigir una conducta conforme a derecho y pese a eso cometió el delito. El fundamento principal es ese justamente, la exigibilidad de una conducta adecuada. Pero para que me sea exigible una conducta adecuada, en primer lugar, tengo que tener la capacidad de poder, digamos, entender, comprender
que he cometido un delito. Entonces, el primer presupuesto para que se me pueda primero exigir una conducta adecuada de derecho es que yo tenga la capacidad de poder comprender el injusto y poder ajustar mi comportamiento en base a esa comprensión. Es decir, la capacidad de culpabilidad es entendida como la imputabilidad. La imputabilidad es el primer presupuesto en el análisis de la culpabilidad. Repito, si a mí se me puede exigir una conducta conforme a derecho en un contexto determinado, y pese a eso cometo el delito, seré culpable. Pero antes de la exigibilidad, habría que analizar si yo tenía esa capacidad de poder comprender qué es delito y qué no. Entonces, se analiza esto en el ámbito de la imputabilidad, es decir, si yo soy imputable penalmente, ¿no? Luego, si yo soy imputable penalmente, el segundo presupuesto antes de llegar a la exigibilidad es este. Tengo conocimiento, o sea, si yo tengo conocimiento o tengo la posibilidad potencial de conocer el carácter antijurídico del hecho, es decir, que yo tengo conocimiento de que esa conducta es delictiva. Si es así, entonces seré responsable penalmente, ¿no? Por tanto, aquí ya estamos viendo cuáles son los tres presupuestos de la culpabilidad o de imputación personal, como también algunos suelen llamar a esta tercera etapa de la teoría del delito, ¿no? Culpabilidad o imputación personal. En primer lugar, tengo que tener la capacidad de que se me pueda exigir una conducta arreglada de derecho, es decir, imputabilidad, ¿no? La imputabilidad es entendida como una capacidad de comprender el injusto del derecho, o sea, la capacidad de comprender el delito, y como segundo presupuesto, la capacidad de, si lo comprendo, la capacidad de dirigir mi conducta, dirigir mi actuación conforme a dicho entendimiento, conforme a dicha comprensión. Si esto ocurre, entonces yo seré imputable, ¿no? Tengo esta capacidad de que se me exija una conducta. En segundo lugar, habría que analizar si yo tengo conocimiento de que esa conducta es delito, ¿no? Si yo tengo conciencia de la antijuridicidad de mi conducta, si lo que he realizado es delito. Si yo tenía conocimiento de lo que estaba realizando era delito, entonces tengo conciencia de la antijuridicidad y por tanto aquí se cumple el segundo presupuesto de la culpabilidad. Y recién como tercer y último paso de la culpabilidad, habría que analizar si a mí se me podía exigir una conducta adecuada de derecho en esas circunstancias. Si yo cometiendo un delito, el derecho evalúa que a mí se me podía exigir una conducta arreglada de derecho y pese a eso yo cometí el delito, seré culpable. Cumpliré este tercer presupuesto de la culpabilidad. ¿Cuáles son los supuestos en los que descartan la imputabilidad, es decir, la capacidad de culpabilidad? ¿Cuáles son los supuestos que descartan, a su vez, la conciencia de la antijuricidad o el conocimiento de la ilicitud del hecho y a la vez, cuáles son esos presupuestos que descartan la exigibilidad de la conducta? Es decir, en qué casos el derecho no puede exigir a una persona una conducta arreglada de derecho? Pues cada digamos, presupuesto de la culpabilidad tiene sus causas que excluyen este presupuesto. Uno, por ejemplo, la imputabilidad se descarta por causas de inimputabilidad. Lo vamos a ver seguidamente, pero ya adelantando, eh, ¿cuáles son estas causas que descartan la imputabilidad? En primer lugar, la anomalía psíquica. La anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteración de la percepción. Estas circunstancias, digamos, en la anomalía psíquica, el clásico ejemplo de los loquitos, por ejemplo, vulgarmente hablando, la grave alteración de la conciencia y alteraciones de la percepción, los cigomudos, cigosordos, son supuestos en los cuales uno puede ser considerado como inimputable, es decir, no tiene la capacidad, esta persona que sufre estas anomalías psíquicas, graves alteraciones de la conciencia o alteraciones de la percepción, no tiene la capacidad de comprender que lo que ha realizado es un delito, no tiene esa capacidad. O teniendo esa capacidad, no puede, digamos, orientar su conducta en atención a esa comprensión, a esa capacidad de comprensión. ¿No? Anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración de la percepción. El Código Penal menciona como un cuarto supuesto de la inimputabilidad la minoría de edad, pero aquí hay que hacer una atingencia en cuanto a la minoría de edad de 18 años. En el derecho penal peruano, uno responde penalmente no a partir de los 18 años, uno responde penalmente a partir de los 14 años. Esto a partir de un decreto legislativo que regula la responsabilidad de los menores de edad, ¿no? La responsabilidad de los menores de edad, esto por decreto legislativo, a ver, decreto legislativo
1348, Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, en donde se regulan, digamos, no con el nombre de pena, pero sí con medidas socioeducativas a menores de 14 años y menos de 18 que han cometido infracción a la ley penal, ¿no? Estas medidas socioeducativas tienen una función preventiva especial positiva, ¿no? Para el menor que ha cometido una infracción penal y por tanto tienen naturaleza punitiva. Por tanto, en el Perú, como consecuencia, tendríamos que decir que en el Perú uno responde penalmente a partir de los 14 años, ¿no? Porque a partir de los 14 un menor de edad recibe estas medidas socioeducativas que tienen naturaleza punitiva, o sea, cumplen funciones de pena, ¿no? Pues bien, estos son los supuestos que excluyen la imputabilidad, supuestos de inimputabilidad, minoría de edad, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción. ¿Cuáles son esos supuestos o estos, digamos, elementos, circunstancias que excluyen la conciencia de la antijuridicidad? Los errores, ¿no? Hemos dicho ayer que el error es una distorsión de la realidad. Un sujeto que obra o, digamos, realiza un comportamiento errado por error está equivocado en su percepción de la realidad, ¿no? El error de prohibición, por ejemplo, es aquel error en donde el sujeto no comprende o no conoce de la ilicitud de su conducta. Puede ser, por ejemplo, un extranjero que viene al Perú recién y que no tenía conocimiento, no sabía, no podía conocer de que en el Perú está penado, es delito el acceder carnalmente con una menor de 13 años. Si el sujeto no tenía conocimiento de esto, porque incluso el país de donde proviene está permitido mantener relaciones sexuales con menores de 13 años o de 12, por ejemplo, se me ocurre, pero en el Perú no, y comete esta conducta, diríamos ahí que podríamos alegar un error de prohibición. Al igual que el error de tipo, el error de prohibición también puede ser vencible o invencible, ¿no? Si es invencible, no había manera de que el sujeto sepa que su conducta era delito, entonces se le excluye la responsabilidad penal. Y si pudo haber tomado precauciones, ¿no? Con un mayor sigilo, mayor cuidado, pudo haber comprendido o tomado conocimiento de que es delito acceder carnalmente a una menor de 13 años, será un error de prohibición vencible y por tanto se atenúa la pena, artículo 21 del Código Penal. Perdón, no, artículo 14, segundo párrafo del Código Penal. Los errores están regulados en el artículo 14 de nuestro Código Penal. Primer párrafo, error de tipo, y segundo párrafo, error de prohibición. Y también existe el error de comprensión culturalmente condicionado, un sujeto que por su cultura o costumbres está condicionado, no puede comprender, no tiene la capacidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta, ¿no? En estos casos se excluye el conocimiento o la conciencia de la antijuricidad y por tanto se excluye la culpabilidad. Pero ojo, en estos casos que estamos analizando a nivel de la culpabilidad, si se excluye la imputabilidad o se excluye la conciencia de la antijuricidad o incluso se excluye la exigibilidad de una conducta ilícita, ojo, igual la conducta será delito y será ilícita. Es decir, por lo menos eh, tendré la obligación de responder civilmente. Es decir, yo tendré la obligación de pagar una reparación civil por la conducta ilícita cometida. Aquí, en el análisis de la culpabilidad, solamente estamos analizando supuestos que excluyen pena o que aminoran la pena. Pero la responsabilidad civil corre por otro lado, ¿no? Tiene otro fundamento. Ante una conducta típica y antijurídica, por lo menos seré responsable por la reparación civil, ¿no? Por los daños ocasionados a consecuencia de mi delito, ¿no? Pero no recibiré pena porque de repente soy menor de edad o sufro de anomalía psíquica o actúe en error de prohibición, entre otros, ¿no? Ahora, la exigibilidad de la conducta lícita se excluye cuando el sujeto ha obrado con un miedo insuperable o con un estado de necesidad disculpante. Vamos a ver cada uno de estos supuestos, ¿no? En la imputabilidad, por ejemplo, que es la capacidad de comprender el carácter antijurídico, en primer lugar, un sujeto es imputable cuando tiene la capacidad de comprensión y en segundo lugar, cuando tiene la capacidad de autodeterminación de su conducta en función de esa comprensión. ¿Qué es capacidad de comprender un hecho delictivo? Es de capacidad de comprender el carácter antijurídico de la conducta del delito, faltará si el sujeto se halla en una situación mental en la que no pueda percatarse de manera suficiente de que el hecho que está realizando se encuentra prohibido por el derecho. No, por ejemplo, un niño de corta edad, un niño de 5, 6, 7 años, podríamos tranquilamente señalar que este sujeto es inimputable porque es un niño de 5 o 6 años, no tiene conocimiento de que lo que está haciendo es un delito, por ejemplo, ¿no? O también los oligofrénicos, es decir, los deficientes mentales,
en donde también falta la capacidad de comprensión del delito ahí y también la falta de autodeterminación de su conducta en atención a esa comprensión. Pero si tengo la capacidad de comprender un hecho delictivo, lo que sigue es, ¿tendré la capacidad de autodeterminarme? Por ejemplo, los cleptómanos, los que cometen hurtos, ¿no? Saben que comete, el cleptómano sabe que está cometiendo hurto, ¿verdad? Pero no puede ajustar su conducta en función de esa comprensión, ¿no? No tiene la capacidad de autodeterminación y por tanto faltaría este segundo presupuesto de la imputabilidad. Otro caso ocurre también con los esquizofrénicos, ¿no? El esquizofrénico, a ver, es la persona que interpreta la realidad de una manera distinta, de una manera anormal. ¿Puede el esquizofrénico tener la capacidad de advertir que un hecho está prohibido, que un hecho es delito, pero de repente por ahí le falta la capacidad de poder ajustar su conducta, de autodeterminarse, de poder ajustar su comportamiento en atención a esa comprensión de qué es delito y qué no lo es, ¿no? Si esto es así, diríamos que ahí hay el sujeto será inimputable y habría que ver en qué nivel también. Y otros supuestos de inimputabilidad son, por ejemplo, los casos de anomalía psíquica, que son básicamente el caso de los loquitos, ¿verdad? Los vulgarmente conocidos como loquitos, aquellos que presentan estas alteraciones psíquicas de carácter permanente, son los conocidos como enfermos mentales. Hay diversos tipos de alteraciones psíquicas, las más conocidas son las psicosis, por ejemplo. ¿Qué son las psicosis? La alteración cualitativa del estado mental, ¿no? Por ejemplo, la demencia senil es un ejemplo típico de psicosis, ¿no? No soy experto en la materia, solamente me estoy remitiendo a lo que señalan la mayoría de los tratadistas en esta parte del derecho penal general. Dejo a ustedes la posibilidad de poder ahondar más en este punto, pero lo cierto es que, en primer lugar, psicosis calza como anomalía psíquica. Luego tenemos las oligofrenias, que son las deficiencias ya no del estado mental, sino cuantitativas de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, los que son los débiles mentales, ¿no? Que tienen un coeficiente de 50 a 80, son considerados como débiles mentales y tienen una edad promedio, digamos, mental, una edad mental distinto a la edad cronológica, ojo, y en el Instituto, por ejemplo, de Medicina Legal, la unidad médico-legal del Ministerio Público también puede pronunciarse en cuanto a la edad mental de una persona. Es importante en las evaluaciones psicológicas, pericia psicológica, se le pide además en víctimas, por ejemplo, que tienen ciertas deficiencias mentales, y yo le puedo tranquilamente pedir como Ministerio Público o también la defensa, pedirle a la unidad médico-legal, al psicólogo forense, que se pronuncie también respecto de la edad mental de esta persona, ¿no? Habría que ver. Esta señorita que alega violación sexual y tiene 25 años, para la fiscalía dirá, ¿tendrá deficiencia mental? Se le pide este pronunciamiento sobre la edad mental al psicólogo forense. Pero, en fin, debilidad mental es aquella persona que tiene un coeficiente intelectual de 80, de 50 a 80. La imbecilidad es para personas con un coeficiente de 25 a 50 y la idiocia, o el comúnmente conocido como el idiota, tiene un coeficiente intelectual de 25 y la edad mental de una persona de 3 años, ¿no? Una edad mental de 3 años, la imbecilidad tiene una edad mental de 7 años. Eso también ocurre, son alteraciones cuantitativas de la inteligencia. Otro ejemplo de anomalías psíquicas son las psicopatías. ¿Qué son las psicopatías? El psicópata es una persona que sufre de trastornos permanentes, ¿no? Permanentes de la personalidad antisocial. El psicópata es aquel comúnmente que se le dice a aquel que no siente, ¿no? Que no tiene una empatía por el otro, ¿no? No siente el dolor ajeno, no le interesa. No se pone en los zapatos de otro, como se podría decir vulgarmente hablando, ¿no? Tiene una personalidad antisocial. Se caracteriza por padecer de una anestesia emocional que no les permite sentir empatía hacia el otro, ¿no? ¿Qué es empatía? Comprender el dolor ajeno, ¿no? Entonces, los psicópatas no tienen sentimientos, ¿no? Tienen una anestesia emocional. Pueden también sufrir de anomalía psíquica y poder ser imputables, pero ojo, la mayoría de los delincuentes, la mayoría de los sicarios son verdaderos psicópatas. El que a uno le diagnostiquen o una psicopatía no es, digamos, no quiere decir que sea inimputable. Los psicópatas pueden comprender el carácter delictivo de su conducta, pueden ajustar su comportamiento en atención a esa comprensión y por tanto ahí diríamos que responderían penalmente. ¿No? Esto está en función de una pericia psicológica y también
del contexto en el que se desenvuelve una persona, ¿no? Un psicópata, por ejemplo, puede ser un violador sexual, un psicópata puede ser un sicario, ¿no? Por eso es importante la actuación de pruebas en juicio, ¿no? Cómo se desempeña esta persona, cómo se ha expresado a nivel de la investigación policial, fiscal y sobre todo en juicio. A ver, explícate. ¿Qué ocurrió? E incluso la forma de expresarse, la forma de vida, el trabajo, que tenga un trabajo, que tenga familia, quiere decir que esta persona, a pesar de que sufre de una psicopatía, bueno, es controlable. Por tanto, responderá penalmente. Otro supuesto de anomalía psíquica son las neurosis, es decir, los trastornos emocionales, los trastornos pasajeros, ¿no? La tensión emocional, la depresión, sentimientos de culpa, ira. Repito, estas anomalías psíquicas deberán ser evaluadas mediante una pericia psicológica o una pericia psiquiátrica a cargo del Instituto de Medicina Legal o un perito de parte, ¿no? Que tiene que evaluar concluir que una persona presenta estas anomalías psíquicas y sustentarlo en juicio. Puede ser que una persona tenga una psicopatía pero controlada. Puede ser digamos, un psicótico pero medicado, tratado, de suerte que al momento en el que comete el delito estaba sujeto a tratamiento, sujeto a pastillas, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí sí responderá penalmente. No se va a salvar de la pena, responderá penalmente. Y además de las anomalías psíquicas, están también los supuestos en los que el trastorno mental es pasajero, ¿no? Transitorio, pasajero, son las graves alteraciones de la conciencia. Si la perturbación no llega a ser plena, como una anomalía psíquica, entonces será una grave alteración de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, la embriaguez, la drogodependencia o el síndrome de abstinencia tendrá que analizarse de acuerdo a cada caso para saber si esta persona cuando comete el delito, por ejemplo, cuando comete el injusto penal, estaba bajo qué grado de embriaguez, ¿no? ¿Cómo se expresó ante la Policía Nacional? ¿O estaba totalmente ebrio o estaba ebrio pero consciente? Los drogodependientes, ¿no? Los toxicómanos o drogodependientes, ¿estaban totalmente drogados o eran conscientes de lo que habían hecho, ¿no? ¿Cómo se expresaron ante la policía? ¿Qué es lo que han dicho en la investigación? Todo eso hay que evaluar y también si hay una pericia psiquiátrica o psicológica respecto de eso. Si no se puede, digamos, si hay una alteración de la conciencia, pero que no es plena como para excluir la imputabilidad y por tanto la culpabilidad, diríamos que hay un eximente, operaría una eximente incompleta del artículo 21 del Código Penal. Recuerden ustedes, el artículo 21 señala que en cualquiera de los casos del artículo 20, si no se dan los presupuestos de las circunstancias que excluyen conducta, que excluyen tipicidad, que excluyen antijuricidad y culpabilidad del artículo 20, entonces será una eximente incompleta y la pena será por debajo del mínimo legal del artículo 21 del Código Penal. Recuerden ustedes que el descuento es un tercio en el mínimo y máximo del marco punitivo del delito en concreto. Y el tercer presupuesto el cuarto en realidad sería la alteración de la percepción, ¿no? Este es el caso de los sordomudos, ciego sordos, ¿no? Ciegomudos, que tienen una alteración en la percepción, pero lo que ocurre con estas personas es que, por ejemplo, si son de nacimiento, estas deficiencias se dan desde el nacimiento, es muy común que los sordomudos, ciegos sordos, ciegomudos, que no tienen ninguna alteración, digamos, mental, ni cuantitativa, ni cualitativa, únicamente tienen una alteración en la percepción, pero si son de nacimiento, degeneran ya, si no han sido tratados, si no han recibido educación o tratamiento en atención a esta deficiencia en la percepción, terminan degenerándose y alcanzar también un estado de deficiencia cualitativa de estado mental o cuantitativa inclusive, ¿no? Hemos visto casos de sordomudos, ciegos sordos que no tienen ninguna alteración de nacimiento, pero porque no han sido tratados eh, al inicio de de sordomudez, ¿no? Por ejemplo, son de nacimiento y no han recibido educación, degeneran en alteraciones cuantitativas o cualitativas del estado mental, ¿no? Por tanto, ahí también podríamos evaluar un supuesto de inimputabilidad, ¿no? Claro, que venga aparejado con una pericia psicológica o psiquiátrica que sustente en juicio que esta persona es inimputable, ¿no? O totalmente inimputable o un imputable relativo. Acá he puesto el caso de las pericias, ¿no? Se requiere evidentemente una pericia psiquiátrica que establezca el grado de inimputabilidad, si es inimputable o si es un imputable relativo y en qué grado para poder, digamos, dosificar la pena.
Ahora, si es imputable el sujeto, ha pasado el filtro de la imputabilidad y es imputable, habría que ver si tenía conocimiento de que su conducta que realizaba era delito. Y aquí funcionan los errores, como he señalado. El error de prohibición, segundo párrafo del artículo 14. Yo no sabía que mi conducta era delictiva, no tenía, si era invencible ese error, es decir, un sujeto común y corriente tampoco pudo salir del error, podía salir en ese contexto, entonces hay una eximente de responsabilidad. Pero si el error de prohibición era vencible, poniendo yo mayor cuidado, mayor celo, entonces mi responsabilidad será atenuada por debajo del mínimo legal. Atenuada, se atenuará la pena, ¿no? En virtud del artículo, no, perdón, acá en virtud del Acuerdo Plenario 1-2023, esta atenuación de penas por debajo del mínimo legal. Bueno, y otro supuesto error es el error de comprensión culturalmente condicionado, el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto. Es el caso de las, digamos, de las comunidades campesinas o nativas, ¿no? Que pueden tener, digamos, como bases, como su costumbre, el mantener contacto sexual con menores de edad. Si esto es así y esta persona pasa de su comunidad a la ciudad y comete el mismo hecho en el entendido de que está permitido mantener relaciones sexuales con menores de 13 años, por ejemplo, ahí podríamos alegar fácilmente un error de comprensión culturalmente condicionado. Sin embargo, habrá que estar a la pericia que se haga al respecto, porque en los errores de comprensión culturalmente condicionados, recuerden ustedes, en virtud del Acuerdo Plenario 1-2015, que luego dio pie a una modificación de este error de comprensión culturalmente condicionado, se requiere que se acredite esa cultura, esa cultura que hacía, digamos, que permitía esa conducta. Por ejemplo, acá tiene que haber una pericia antropológica, dice este acuerdo plenario, y luego, claro, luego se modificó el artículo 14, el 15 del Código Penal para exigir que aquellas personas que aleguen error de comprensión culturalmente condicionado deben anexar, deben acreditar esa circunstancia, ¿no? Acreditar ese error con una pericia antropológica, ¿no? Es decir, en su cultura o costumbres, ¿estaba permitido mantener relaciones sexuales con menores de 13 años o no, por ejemplo, ¿no? O si solamente, si esta persona proviene de una comunidad campesina y nativa que permite el contacto sexual con menores de edad, pero por ejemplo ha vivido muchos años en la ciudad, ¿no? De repente nace en esta comunidad, pero de adolescente y de adulto se pasó a la ciudad y por ahí de repente ahí no podría alegar un error de comprensión culturalmente condicional, ¿no? Son muchas circunstancias, muchas variables que hace mención este acuerdo plenario y que luego han sido modificadas, introducidas como modificación en el artículo 15 del Código Penal, que podrían excluir la alegación de un error de comprensión culturalmente condicional. Y finalmente, la exigibilidad. Con esto concluimos ya, doctores. ¿Qué es la exigibilidad? Es justamente el fundamento de la culpabilidad, ¿no? Uno es culpable cuando el derecho podía exigir a una persona actuar conforme a ley y sin embargo no lo hizo y cometió el delito. Habría que ver el contexto en el que se desarrolla la conducta delictiva, dicho sea de paso, es cierto, pero en primer lugar, en la desvaloración que hace el ordenamiento jurídico al sujeto es porque se le pudo exigir una conducta arreglada de derecho. La exigibilidad, por tanto, es el deber que tienen los ciudadanos para con la sociedad de desenvolverse de una manera adecuada a las normas impuestas. Es decir, que decae esta exigibilidad cuando al sujeto en un contexto caótico determinado no se le podía exigir que evite delinquir, debido a que se encontraba de repente en una situación motivacional tal que no se le podía exigir en ese momento poder actuar conforme a ley. El ejemplo típico es aquel que actúa cometiendo un delito, pero bajo miedo insuperable o bajo un estado de necesidad exculpante, como ya lo he mencionado, ¿no? Cuando el sujeto actúa en una situación motivacional anormal, claro, tengo una pistola en la cabeza y si no lesiono a mi vecino o si no disparo a mi vecino, entonces a mí matan a mi madre o matan a mi hijo. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, podríamos decir yo he actuado bajo miedo insuperable, cuando me están apuntando en la cabeza para, si es que no falsifico un cheque, la firma en un cheque, o tienen a mi familia secuestrada y me piden que hurte dinero del banco en donde trabajo, o de lo contrario, matarán a mi familia, ¿no? Son supuestos de miedo insuperable en donde la situación motivacional de la norma hacia el agente, hacia el que comete el hecho, es anormal.
En esos casos, el derecho no le podría exigir a esta persona que está siendo apuntada con arma en la cabeza, no se le puede exigir ahí no falsificar el cheque. No se le podría exigir ahí no robar el banco, o no hurtar dinero del banco. ¿Por qué? Porque en ese momento la situación, repito, motivacional es anormal. Hay una situación de no exigibilidad. El derecho no considera exigible a nadie resistir a una presión motivacional excepcional que el hombre medio no podría soportar. O un hombre medio podría soportar que maten a su familia, que no, y privilegiar el dinero del banco en donde trabaja. No, su familia es primero, ¿verdad? Por tanto, a un hombre medio no se le puede exigir soportar esa agresión. Y por tanto, ahí no hay posibilidad de que se le pueda exigir al sujeto una conducta arreglada de derecho. El derecho no exige héroes. No se quiere, no se quiere un derecho de héroes, sino un derecho a la medida de la gran mayoría o del hombre promedio, ¿no? Las conductas heroicas no son exigibles, doctores. Pero ¿a quién se le puede exigir una conducta heroica? Cuando yo estoy en el banco, estoy retirando dinero, por ejemplo, del Banco de la Nación, de mi cuenta de ahorros, mi sueldo como fiscal, por ejemplo, un día determinado del mes, y sucede que en ese momento que estoy en la cola, entra una banda y con arma de fuego apunta a todos y dicen, nadie se mueva, esto es un asalto. Entonces yo, ante ese pavor, porque tengo miedo de que no me vaya a caer un tiro en la cabeza o en la pierna, inmediatamente me escabullo y puedo hasta correr y salir del banco, ¿no? ¿Verdad? O cuando estoy en un edificio y de venta de ropa, no sé, supongo, y de pronto se inicia un amago de incendio, ¿no? Entonces la gente huye y yo también huyo porque quiero proteger mi vida, ¿verdad? En esos supuestos el derecho no puede exigir una conducta heroica, pero ¿a quiénes sí se les puede exigir conductas heroicas, doctores? Quienes tienen un deber especial, ¿no? Por ejemplo, los policías. En el caso del banco, yo estoy dentro del banco y yo puedo, ante un atraco, un asalto, puedo intentar escabullirme para salir del banco, pero aquí no se le puede exigir eso al efectivo policial. A los miembros de la Policía Nacional tienen la obligación de actuar en un contexto determinado. En ese contexto no se le puede exigir a nadie soportar esa agresión, salvo quienes tienen el deber de hacerlo. Policía Nacional, bomberos, entre otros, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo es que no se le puede exigir al hombre promedio una conducta arreglada de derecho? Hemos dicho, miedo insuperable, estado de necesidad exculpante. El miedo está regulado, repito, en el artículo 20, que es un cajón desastre de estas circunstancias. En el inciso 7 está exento de responsabilidad penal el que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor. Este miedo es un estado psicológico personalísimo que obedece a estímulos o causas no patológicas que le deja al autor una opción o posibilidad de actuación, es decir, el cometer el delito. No hay otra opción ante un miedo insuperable, a cambio de no sufrir un mal igual o peor, ¿no? El miedo supone, ojo, insuperable, no cualquier miedo, sino un miedo insuperable, supone un efecto perturbador a la lucidez mental. Es decir, produce un trastorno mental transitorio y a diferencia de la fuerza física irresistible, recuerden ustedes, fuerza física irresistible, que es una causa que excluye conducta humana voluntaria y dicho sea de paso, es la única circunstancia que excluye comportamiento humano voluntario que está regulado en nuestro Código Penal. Los movimientos reflejos y estados de inconsciencia los ha desarrollado la doctrina. Dice, a diferencia de la fuerza física irresistible que actúa sobre el cuerpo, excluyendo el comportamiento humano, en el miedo insuperable actúa en la voluntad del sujeto. La voluntad está coaccionada por la amenaza de un mal. Debe ser insuperable o no sería miedo, ¿no? El carácter insuperable tiene que evaluarse. El miedo debe ser de tal entidad que el hombre medio, el común de los hombres, no lo hubiese soportado, ¿no? El ejemplo que les he mencionado hace un momento y ya culminamos con este estado de necesidad exculpante, doctores, del artículo 20, inciso 5 del Código Penal. Este estado de necesidad exculpante excluye la culpabilidad. Por tanto, yo no responderé penalmente, pero sí seré responsable civilmente, ¿no? Tendré que pagar una reparación civil, una indemnización por daños y perjuicios también. ¿Qué dice el artículo 20, inciso 5? Está exento de responsabilidad penal el que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, ojo, vida, integridad corporal o la libertad, solamente estos tres bienes jurídicos, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí o de otra persona con quien tiene una estrecha vinculación,
No procede esta exención si el agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención de las circunstancias, especialmente si causó peligro o estuviese obligado. Claro, es el caso que les he mencionado del policía, el caso del bombero, ¿verdad? Entonces, en este estado de necesidad exculpante, por ejemplo, en la tabla de Carneades, con dos náufragos que están soportados en una tabla de madera que no soporta más que el peso de uno, el derecho no le puede exigir a uno, digamos, a un náufrago que muera, ¿no? Si este náufrago para, digamos, salvar su vida, mata al otro náufrago, el derecho penal no le podría exigir una conducta arreglada a derecho en esas circunstancias, ¿no? En esas circunstancias no se le puede exigir una conducta arreglada a derecho. ¿Por qué? Porque estamos a un estado de necesidad en donde prima la vida de él o la vida del otro. Y en ese tipo de situaciones de necesidad, la vida del náufrago que mató vale más e incluso igual que la vida del que sobrevive. Por tanto, ahí el derecho penal no le podrían exigir heroísmos a este náufrago. No respondería penalmente, pero sí sería merecedor de del pago de una responsabilidad civil por daños y perjuicios por el daño ocasionado a consecuencia del delito. Claro que si no concurren alguno de los requisitos de estas eximentes como bien insuperable o estado de necesidad exculpante, se atenuará la pena, ¿no? El juez dice que disminuye la pena hasta por milímetros inferiores al mínimo legal, artículo 21, que como ya hemos dicho, según acuerdo plenario 1-2023, el descuento es del tercio en el mínimo y el máximo de la pena. En este caso, en el ejemplo del Carneades, de homicidio. Bien, doctores, con eso hemos culminado estas sesiones de la teoría del delito y bueno, las gracias al doctor Henry Ventura y a todos ustedes por haberme acompañado hasta esta sexta sesión y quedo a las preguntas del caso, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén, por su participación en este diplomado. Una vez más, mi agradecimiento a su participación. Doctores, buenas noches nuevamente. Deseo saber si tienen algún comentario o alguna consulta al doctor Rubén, por favor. Doctor Rubén, no hay ninguna pregunta, doctores, damos por culminada la sexta sesión programada. Nos vemos el próximo lunes y que tenga un buen fin de semana. Doctor Rubén, una vez más, mi agradecimiento a su participación en este diplomado. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Muchas gracias a todos por la atención y esta otra oportunidad. Buenas noches. Gracias. 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 Buen fin de Gracias, semana, doctor. doctores. Buenas noches.